Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y hoy tengo el gusto de tener en este programa y de conversar con Jacqueline Pechard, que es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas, que ha tenido toda una trayectoria muy conocida en el INE, en el IFE entonces, en el Instituto entonces de Transparencia Nacional de Transparencia, Federal de Transparencia, en fin, es una académica muy reconocida. También a Gibran Ramírez, que es un joven egresado de nuestra facultad, destacado, egresado nuestro, que hoy anda en muchos foros y es un analista muy reconocido. Y a la doctora Marta Singer, también una profesora muy reconocida, que fue jefe de la división de estudios profesionales de la Facultad de Ciencias Políticas y que también es una analista que ha hecho muchas reflexiones en torno a nuestra vida política. Y voy a conversar con ellos a partir del informe que presentó el presidente de la República y de hecho a partir de que ya nos aproximamos al primer año de gobierno, de que de alguna manera estamos viendo pues cómo va a cerrar este año, un año que por muchas razones, y no estoy aquí hablando de los asuntos de qué políticas se siguieron, sino por las propias inercias de la economía y por muchas otras razones, pues anuncia un escaso crecimiento, si no es que un crecimiento nulo, una violencia que se sigue sosteniendo por diversas razones, fenómenos de violencia, fenómenos de inseguridad, en fin, vamos a cerrar un año que no es muy distinto de algunos anteriores, ¿no? Pero parece seguirse reproduciendo esto. Y yo creo que es el momento de preguntarnos, digamos, cómo vemos a partir de estas experiencias y de lo que ya vimos y de lo que se ha informado el 1 de septiembre, cómo vemos lo que viene, lo próximo. Jacqueline. Sí, yo creo que en los 9 meses 10 meses de gobierno efectivo, lo que podemos ver es que las enormes expectativas que se suscitaron a partir del triunfo de López Obrador y del respaldo social tan importante, de la legitimidad de origen con la que llegó al gobierno y de su planteamiento original de ser más que un cambio de gobierno, un cambio de régimen, pues lo que se esperaba es que en los siguientes meses se fuera definiendo qué era eso del cambio de régimen, es decir, qué es lo que ofrece el gobierno de López Obrador como cambio de régimen. Y lo que yo alcanzo a ver es que pues hay un afán de mantener una relación a través de la comunicación del presidente con la población, pero lo que yo no veo es una planeación muy clara del país. Es decir, lo que veo es ciertos programas gubernamentales con los cuales el gobierno está, yo diría que enfáticamente comprometido, y que todo esto se da en un contexto que a mí políticamente me preocupa, porque es un contexto en el que los adversarios, en el que la oposición, en el que los pesos y contrapesos en una sociedad tan plural como la nuestra, pues son algo que no se incorpora dentro de esa definición del nuevo régimen. Entonces, yo diría que los grandes retos es que yo no veo una clara, un horizonte muy claro ni en lo económico ni en lo político. En donde veo es un conjunto de programas, eso sí, creo que en eso sí está empeñado este gobierno, es en poner el foco en que sean programas sociales que relacionen directamente al gobierno con la población a la cual están destinados, eliminar cualquier tipo de mediaciones. Eso es lo que se ve, pero en términos de una planeación integral de un gobierno que se quiere identificar como un gobierno de una nueva orientación, pues ese es algo que todavía no se ve, ¿no? A ver, Marta. Bueno, yo creo que durante estos más de un año, ¿no? Digamos que López Obrador comenzó a gobernar exactamente el día que le dijeron que había ganado la elección.
Y luego tardó algunos meses en tomar posesión del cargo y siguió gobernando y no ha variado, digamos, desde esa primera fecha hasta hoy, ni su estilo ni su compromiso, ¿no? Me parece que una primera reflexión podría ir en el sentido de que contra las expectativas y el miedo que había antes de la elección y una vez que se supo que había ganado con tal margen de ventaja, este temor que había en los sectores más conservadores y en el sector, digamos, del poder económico, de que algo muy grave iba a pasar en el país y que podía ocurrir cualquier cosa, ¿no? Y estaban todos casi listos con las maletas, con los lingotes para salir corriendo. Y no pasó nada, ¿no? Y no solo no pasó nada, sino que después de este tiempo, hasta estos días, lo que se ve son mercados tranquilos, lo que se ve es estabilidad económica, digamos, interna, más allá de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Donde siempre somos arrastrados por esa inercia, pero al interior ha habido confianza, ha habido negociaciones, ha habido acuerdos con los grandes grupos de poder, ¿no? Yo creo que eso es algo que va más allá de el cumplimiento de las ofertas de campaña y de las promesas con las que llegó López Obrador, que también su informe de gobierno pues dio cuenta de palomeó muy al estilo de Peña Nieto, muy al estilo de Calderón, no se salió del guión, ¿no? Pero ha ido gobernando con mucha cautela de la mano de los grandes poderes. Y yo creo que ahí es donde hacia adelante podemos ver uno de los grandes retos. Es decir, él ganó como ganó porque había una sociedad indignada, porque había una sociedad inconforme, porque había la exigencia de un cambio. Y no le vaya a pasar lo mismo que le pasó a Fox, de tener lo que se le llamó el bono democrático y luego pues que se le diluyó en las manos. Yo no creo que el apoyo social vaya a decaer porque el estilo de gobierno fomenta el apoyo y la aclamación popular, pero eso no quiere decir que cumpla con esa cuarta transformación tan profunda que ha prometido y de la cual desafortunadamente no hemos visto cambios institucionales que arrojen la posibilidad de esa transformación, aunque digamos estamos en el primer año y va en un arranque lento. Está la reforma educativa con serios Pero cambios. Esto que tú estás planteando me parece muy importante, porque si tú estás hablando de un cambio de sexenio y de un cambio de políticas, pues sí, a lo mejor hay que esperar, pero tú estás planteando algo que me parece importante. Hasta ahora parece que se ha comportado muy parecido, incluso las políticas tienen ciertas diferencias, ¿no? Por ejemplo, quizá dentro de las políticas de apoyo, digamos, estos programas de becas y subsidios que tienen, pues al menos desde la época de Salinas se usaron ese tipo de cosas. Cambiaron porque, por ejemplo, algunas de estas políticas van en relación a apoyar a jóvenes y ayudar a que tengan empleo, etcétera, cosas, ¿no? O sea, hay un cambio en cómo se asignan esos recursos, ¿no? Entonces, muy profundo. ¿Cómo? Es un cambio, ese es bueno, ya, ahorita nos explicas, por eso voy allá. Entonces, pero hay un tema ahí en donde, digamos, por un lado, hay lo que se ve en el informe, lo que se ve es como un informe igual, como tú dices, llegaron a un acuerdo con lo de los gasoductos, con los empresarios, parece haber un entendimiento, etcétera, pero lo que no vemos es, digamos, cuáles son los elementos esenciales que sí se están marcando y que pueden marcar la diferencia del gobierno. Gibran. Sí, es muy interesante, yo creo, evaluarlo a la luz de lo que el propio gobierno se ha planteado, que ha sido ese cambio de régimen. Hay una parte, yo creo, que es irrefutable, que es el cambio en la correlación de fuerzas políticas, que no parece que sea cosa de un día. No creo que nos despertemos en 2021, después de la elección, con que se restauraron 3 grandes partidos. Eso es un cambio muy profundo que puede tener otras consecuencias muy profundas. Otras cosas que apuntan
a que van a ser muy diferentes es el sistema de intermediación política. Estaba montado fundamentalmente sobre la política social, pero también había otros entes de la sociedad civil mediante los cuales el gobierno se relacionaba con la ciudadanía, un entramado que el presidente ha señalado como corrupto y que se ha dedicado a destruir vía recortar los recursos que por ahí transitaban para organizaciones como Antorcha Campesina, lo ha dicho mucho, pero también para organizaciones de otro corte, como las que administraban los refugios de mujeres. Se ha planteado que esas labores las vuelva a asumir el Estado. No hemos visto hasta dónde ha podido hacerlo. En segundo lugar, hay una intención muy clara y que ha tenido en el presupuesto un reflejo de reordenar el federalismo y la administración pública. El gasto a estados y municipios va ya muy etiquetado y en ramos muy definidos. Pierden mucha discrecionalidad. Entonces esto hará un cambio, yo creo que mayor en nuestro federalismo. Puede derivar en dos cosas. Si gobernadores y presidentes municipales y congresos locales se ponen las pilas, tendrán que empezar a generar mecanismos para recaudar y ordenar su propia administración pública. Casi no recaudan. Y si no lo hacen, casi inevitablemente derivará en un nuevo centralismo o en una mayor centralización. En tercer Pero, lugar, por ejemplo, ¿por qué no hay sobre eso un estímulo? Eso que Sí. mencionas me parece muy importante. sí. Es central. O sea, sin duda esa es una de las deficiencias de la política fiscal mexicana. Ujú. Cómo se recauda y cómo después la federación distribuía y cómo los gobiernos eran absolutamente pues indiferentes y no se son aventaban la omisos bronca. incluso electoralmente. Si no tienes que cobrar impuestos, entonces tú cosechas nada más los éxitos de lo que Pero, el Gibran, dinero federal te devuelve. En una cuestión, ahí mi pregunta es, ¿esa es la forma realmente de obligarlos? No hay que decir, a ver, vamos a ver cómo haces cómo cobras el IVA o cómo cobras no sé qué, digamos, Yo que creo haya que- una discusión de competencias fiscales y qué le corresponde, qué impuesto le corresponde recaudar a quién. En muchos Eso países del mundo eso es lo tiene- que funciona. Claro, esa discusión pasa en el Congreso y en la Ley de Coordinación Fiscal. Yo creo que se trata de un asunto de poder. Desde que Fox repartió la renta petrolera entre los gobernadores, cuando empezamos a conocer los escándalos de corrupción que luego acabaron escalando hacia los Duarte, los Tengo que hacer un gobernadores- corte Muy y bien. continuamos. Ok. Por favor, volvemos. Volvemos. Bueno, entonces estamos platicando sobre las transformaciones y qué significan y también cómo se van a trabajar, ¿no? Sí, decía que los gobernadores están en jauja desde el 2000. Volver a meterlos en cintura en materia de recursos no sería una labor sencilla y creo que es más asunto de poder que de acuerdo sobre las leyes. Y el tercer cambio, el último que voy a describir, es el de la política social. Es un cambio de paradigma en la política social. Se redistribuye al interior de la política social, si bien el monto total no aumenta mucho, se recorta de intermediación y la mayoría va a gasto en transferencias y se pasa de un modelo que se puso de moda, sobre todo desde los años 90 en Estados Unidos, en México, en países de Europa, de atención focalizada e intermediada, que partía, dice un sociólogo francés, de la idea de castigar a los pobres, es decir, de darles estímulos para que se porten bien, vayan a la escuela, vayan al médico, por una política no intermediada y universal, que es una política que se usaba antes y que históricamente ha tenido mejores resultados. Entonces yo creo que esa es un cambio profundo y es una apuesta sensata además. Pero a ver, sobre esa cuestión, a mí me parece que la política, estas políticas, independientemente si muy focalizadas o no, yo creo que un economista, yo no soy economista, claro, pero yo creo que un economista que preocupado por el tema de la pobreza diría, estas son políticas que de alguna manera pueden ser paliativos o tratan de corregir, pero si no se genera empleos reales, eso no sirve para nada, ¿no? O sea, es un error creer que la pobreza se combate por ahí. Se podrán corregir ciertos problemas, se podrá aprovechar para que la gente, por ejemplo, se capacite o que genere empleos. Quizá la más audaz en ese sentido es esa política de
de ayudar a que se empleen, ¿no? Que vayan generando un currículum, que vayan entrando al mercado de trabajo. Esa es quizá la política más, pero la que de alguna manera podría tener más efectos en combatir la pobreza. Pero las demás carecen de una cuestión, y las reformas económicas, ¿cuáles van a ser? ¿Por dónde van a ir? Sí, a ver, yo creo que la política social es, pues digamos, la gran bandera de este gobierno, y también creo que está focalizada a ciertas regiones del país, y a mí me parece que eso está muy bien. El problema es que no cambia en cuanto a orientación, sigue siendo una política básicamente asistencialista. Por eso digo, de relación entre el gobierno, que es el que da los recursos, y las poblaciones menos favorecidas, que son las que los reciben. Incluso el programa estelar de Jóvenes Construyendo Futuro, pues que era la que yo pensaba que tenía pues mucho mayores posibilidades, digamos, porque está basada en capacitar a los jóvenes para el trabajo, pues... Y ayudarlos a obtener empleo. Por eso, a capacitarlos. No, porque no hay ningún compromiso con las empresas después del año en el que se capacitan. Entonces, pero en todo caso está enfocado hacia eso, y a eso me parecía muy bien. Pues ya el presupuesto de este año se les baja el presupuesto a este programa. Entonces creo que en eso no hay cambios. Lo que me parece que está desorientado es, por un lado, la política económica, que no está muy claro hacia dónde vamos. O sea, lo que está claro es que vamos haciendo, o el gobierno va haciendo paliativos, o va haciendo, de repente estamos muy mal en inversión, entonces vamos a hacer un convenio con los empresarios para que inviertan. Es decir, se van haciendo como respuestas, digamos, sobre datos de la economía, que es cierto, es una economía que está en un esquema de globalización, pero en todo caso no hay una idea muy clara de cuál es la política económica. Y a mí una cosa como politóloga que me preocupa es esta cuestión de denostar, de rechazar todo lo que sea el adversario, de que el adversario no sirve para nada porque es igual al pasado. Y cuando una sociedad como la nuestra, está clara que este gobierno tuvo detrás la mitad del país de sus votantes, pero la otra mitad votaron diferente, y esto hay una muy fuerte concentración personalizada en una persona, y a mí sí me preocupa que no haya una posibilidad de interlocución con otras voces. Bueno, a ver, Marta, por favor. Sí, yo creo que hemos visto cambios importantes en cómo se ha, digamos, puesto el acento en el combate a la pobreza, o en atender a los grupos más desfavorecidos. Eso es evidente, muy evidente. Sin embargo, creo yo que en esa inconformidad social se esperaban una sacudida a las instituciones que no han estado funcionando. Y bueno, Jacqueline es testigo, estudiosa, y ha sido una pieza importante en el campo de la transparencia, de la rendición de cuentas y del combate a la corrupción, y me parece que en ese terreno las promesas están siendo mucho más grandes que los cambios que están ocurriendo para hacerlas cumplir. En ese sentido, creo que al ser tan paulatino o tan sutil el cambio, la oposición está muy desestructurada. Digamos, el hecho de que no haya oposición organizada tiene que ver con que la sacudida no existe, no ha habido un cambio importante. Entonces sí hubo una destrucción de partidos por la lógica electoral, pero la oposición no tiene banderas porque no hay nada que les inconforme en el fondo. Y yo creo que ese es un tema muy interesante, que por un lado puede generar mucha estabilidad aparente, pero por otro lado una inconformidad de algo que dio pie a un proceso electoral fuerte y que podría en el 2021 regresar como una réplica, ¿no? A mí me preocupa mucho la violencia que ocurre en las manifestaciones públicas, o esta expresión de que le llaman
rabia, ¿no? Muy a tono con los tiempos del mundo. Así son las manifestaciones en el mundo, no solo en nuestra ciudad o en nuestro país. Pero si esto está expresando una inconformidad de fondo, es, digamos, algo que el gobierno debiese de escuchar, sobre todo siendo un gobierno que se plantea estar dialogando con la sociedad diariamente por las mañanas, y creo que ahí el termómetro social pudiese estar desactivado o no está prendiendo los focos rojos funcionando, y a la larga eso puede ser un problema. Sí, en términos políticos a mí me llama mucho la atención la reconstrucción del consenso. O sea, es muy interesante cómo López Obrador concita más apoyo que los presidentes del pluralismo, después de este desgaste que diríamos que tendría diario en sus conferencias mañaneras. Y se combate o se revierte también el proceso de fragmentación, que no es solamente mexicano, que venía ocurriendo. Los mexicanos vuelven a concentrar su voluntad política en menos interlocutores y en uno fundamental. Eso es muy interesante, cómo se rearticula el espacio. En lo que tiene que ver con lo económico, yo creo que la política social puede ser un buen incentivo, porque lo que se gasta en esas transferencias usualmente va al consumo y se refleja en el mercado interno. Es un cambio que desde luego no será suficiente para transformar estructuralmente al país, y en ese caso la apuesta es sin duda Pemex. Todo lo que se ha recortado a los otros rubros sistemáticamente va a que Pemex recupere su capacidad de producción, incluso de refinación. Si la apuesta resulta, podremos tener una transformación mucho más sensible después de 3 años, porque para eso se necesita dinero. Ahora solo se puede redistribuir lo que se tiene. Y en ese sentido hay 2 faltantes básicos. Uno puede redistribuir por medio de transferencias, ya sean asistencialistas, no me parece que estas las sean, me parece que tiene un enfoque más de derechos, ¿no?, por el asunto de la universalización, pero la forma fundamental de redistribuir, que no parece estar sucediendo, es mediante servicios públicos. Bueno, y para un eso Estado social universal. Y para eso necesitas reforma fiscal. La cosa es que el presidente se comprometió a no hacerla porque quiere reconstruir la autoridad moral del Estado y comprobar que gasta bien. Yo creo que eso va a ser la gran batalla, y que si no se da en este sexenio será una oportunidad perdida. Sí, porque, bueno, hay que aclarar una cosa, o sea, en algunos estudios comparativos entre la desigualdad de México con los países europeos, la desigualdad no es tan grande. No, pero hablando de desigualdad, sin tomar la intervención del Estado, la desigualdad no es tan grande. Y Roland Pfefferkorn, que vino a México, demuestra que la estratificación en Europa es la misma que desde la Segunda Guerra Mundial. Incluso en Noruega, antes de impuestos, ¿no? Sí. Lo que redistribuye es eso. Antes de impuestos. Pero el Estado social cambia la calidad de vida. O sea, hay que dejarlo claro. O sea, hay formas de redistribuir. Una es dando dinero que no se dice la más eficaz, pero otra es mejorar la calidad de la vida de las personas con un Estado social fuerte, ¿no? Bueno. Sí, pero el centro en Pemex, eso no le podemos llamar nosotros una transformación en cuanto a un nuevo régimen económico, ¿no? Es decir, en donde se plantee que el Estado es un activador fundamental, ¿no?, en la economía, sino que es, pues no, es apostar a algo a lo que apostó este país hace 40 Pero años. te da capacidad, ¿no?, sobre todo en gas, con los 22 proyectos que hay. Por ejemplo, podríamos dirigir la política industrial. Podríamos tener autonomía en gas. Bueno, eso es una cosa muy potente. Lo que no está claramente planeado es que está como en es un gobierno de Pemex, eso sí está, esos 22 campos y la entonces todo autosuficiencia. Depende de lo que haga Pemex. Ahora, lo que se ha dicho, por ejemplo, de las energías renovables y por el otro lado sobre los autos eléctricos, ¿no es quizá una apuesta, hay alguna perspectiva seria que diga que la gasolina y que los combustibles fósiles van a seguir siendo muy importantes al final de la próxima década? La mayoría de la prospectiva dice que van a seguir siendo muy importantes hasta 2040 por lo menos.
y todos los países que han transitado hacia regímenes energéticos más ecológicos lo hacen financiándose con hidrocarburos o incluso con carbón, como lo hizo California. Sí, pero con un proyecto orientado claro, a eso, claro, sí. no como default. Sí, Ese sí, es sí. el problema, ¿no? Sí, la cosa con la política es que se va construyendo Pero bueno, siempre. Yo creo que este gobierno tiene una gran oportunidad de aprovechar la gran legitimidad que tiene para realmente cumplir con, creo yo, con uno de los objetivos del horizonte muy claro, que es este de, pues realmente primero los pobres, ¿no? Y si es primero los pobres, no es suficiente con mejorar el salario mínimo, ¿no? Que eso todos reconocemos que sí se ha logrado. Hay un dato paradójico, yo solo rápidamente lo diría. Si uno de los primeros aspectos ha sido el énfasis en la reforma educativa, no es entendible descompensar esa reforma educativa con una disminución en los recursos que se van a entregar a las universidades y esta idea de que hay que dar educación a todos en detrimento pues de pues las reglas pues de acceso a la educación. La novedad de que no haya exámenes de admisión vamos a hacer otro me programa, parece lamentablemente se nos acabó el tiempo. compleja. Pero sin duda hay dos temas que les prometo que vamos a volver a tratar, ¿no? y vamos a invitar a Gibran. Uno es el que tú dijiste sobre el problema de cómo, digamos, cómo tratar la oposición, y no la oposición, cómo hacer una democracia plural y deliberativa, digamos, hasta dónde se puede ser, digamos. Y la otra es el tema de la educación, que me parece fundamental. Pero lamentablemente se nos acabó el tiempo, así es que nos vemos la próxima. ¿Sí? De acuerdo. Hasta luego.